leer todo un párrafo, largo este párrafo. Empezamos en el versículo 1 y vamos a terminar hasta el 14. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, una esclava, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. O sea, quería alquilar el vientre de Agar, ¿sí? Ya ven que hay muchas mujeres que ahora alquilan su vientre para tener hijos para otros. Eso es lo que estaba haciendo, lo que quería Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló un ángel de Jehová junto a una fuente de agua del desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, y con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Padre Celestial, otra vez te pedimos, en el nombre de Cristo, tu bendición sobre tu pueblo. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Oh Dios, empezaba el año y tú nos bendecías, termina el año y sigues bendiciéndonos. Qué bueno eres, Padre. Eres un Dios incomparable. Bendícenos a través de tu palabra, que lo que vamos a ver ahora sea de bendición para todos. Prepara cada corazón con tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo, para que saquemos una enseñanza que sea de beneficio para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sarai no podía tener hijos y le dijo a Abraham pues que se metiera con su sierva y que tal vez así tendrían un hijo. Y Abraham cayó en la trampa. Abraham era un hombre de fe, pero aquí le falló la fe. Sarai no tenía tanta fe como Abraham, pero Dios también iba fortaleciendo la fe de ella. Pero vean ustedes cómo también a ella le falló la fe. Este error que cometieron Abraham y Sarai es un error que puede cometer cualquier creyente. ¿Qué error? O sea, cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean, podemos caer en la tentación de actuar por nuestra cuenta, sin esperar en Dios, sin confiar en Dios. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios ciertas cosas, pero suele suceder que pasa un año, 2, 3,
Y Dios no nos da lo que le estamos pidiendo. Estamos pidiendo bíblicamente. Lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, pero aún así es posible que Dios nos haga esperar mucho. Y si nos hace esperar mucho, podemos caer en una trampa. Y el diablo puede aprovecharse de eso. ¿Por qué tomó esta decisión esta Sarai? ¿Acaso lo hizo para agradar a Abraham? Ella, como una mujer de fe, ella tenía que hacer lo que hacía para agradar a Dios. Todas las decisiones que nosotros tomemos deben ser para agradar a Dios. Ella como esposa tal vez quería agradar a su marido, pero acuérdense ustedes que una cosa es agradar a su marido y otra cosa es agradar a Dios. El hecho de que una mujer quiera agradar a su marido no garantiza para nada que al mismo tiempo vaya a agradar a Dios. Sara no contaba con que Agar, su esclava, después de todo el asunto, se iba a convertir en su rival. Hasta ese momento, esta muchacha, Agar, sería vista como una hija, porque pues ya tenían algunos años con ella, como esclava, y pues estarían encariñados con ella. Pero aunque la veían como una hija, cuando ella resultó embarazada, todo cambió. Entonces, tuvo que salir esta muchacha huyendo de ahí, de la casa de Abraham, porque su ama la estaba afligiendo. ¿Qué iba a hacer? Ella estaba en graves problemas. Había la opción de que se regresara con sus padres. Pero si estaba embarazada, ¿qué les iba a decir a sus padres? ¿Qué crees? Fíjate que mi ama me dio a mi amo para que tuviera relaciones conmigo. ¿Le iban a creer sus padres a ella? ¿Quién haría semejante cosa? No sé si ustedes sepan que en la India matan a las muchachas que salen con un extraño. Son los usos y costumbres de allá, de algunas regiones de la India. Y yo supe en mis viajes a Zacapuastla, cuando yo iba a predicar por allá, que hay un pueblo allá adelantito de Cuetzalan. Cuetzalan es adelantito de Zacapuastla. Este pueblo que les digo se llama Tetelilla. Y yo conocí a un muchacho que iba a vender productos de cierta marca a ese pueblo de Tetelilla. Y yo bromeando le pregunté si no andaba buscando esposa por ahí en ese pueblo. ¿Y qué creen que me dijo? Dice, en ese pueblo, dice, yo no puedo platicar con ninguna muchacha. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, porque si la gente me ve platicando con una que es de ahí del pueblo, y yo no soy del pueblo, dice, al rato vienen y me obligan a que me case con ella. Esos son los usos y costumbres del pueblo. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, antiguamente existían ciertas costumbres medio raras, ¿no? ¿Quién hubieran pensado los padres de Agar cuando supieran que estaba embarazada de su amo? Le hubieran dicho, ¿saben qué? Hay que matarla, es una loca. Huye de su ama para que no la siga afligiendo, pero ¿quién la encuentra? Vean lo que dice el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Quién es este ángel de Jehová? Es Cristo preencarnado. Esa es una de las teofanías, es una de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. No era un ángel, era Cristo mismo en forma angélica. Noten ustedes que Agar no andaba buscando a Dios, era Dios el que andaba buscando a ella.
Dice el 8, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Todo el pasaje nos indica claramente que aquel no era un ángel común y corriente. Por ejemplo, vean lo que dice el versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto no podría decirlo un ángel. Esto solamente Dios podría haberlo dicho. Y vean el 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Estas palabras tampoco podría haberlas dicho un ángel. Entonces, todo el pasaje nos indica claramente que Dios mismo se le apareció a Agar. Ese día, Agar entendió algo que nunca antes había entendido. Entendió que Dios es omnisciente. Entendió que Dios es omnipresente, que Dios escucha, que Dios está en todas partes. ¿Cómo cabría pensar que ella se pudiera topar con Dios en el desierto? Aquí pueden ustedes ver, vean, cómo Dios interviene en la vida de las personas que desea salvar. Dios interviene en nuestras vidas y conduce nuestras vidas de modo que lleguemos al asunto de la salvación. Es increíble que una persona que no anda buscando a Dios, más bien que anda huyendo de Él, Dios lo busque y lo encuentre y lo salve. Es lo mismo que pasó con la samaritana. Acuérdense ustedes que los judíos no se trataban con los samaritanos. Cristo cruza la frontera prohibida, y va directamente al pozo donde él sabía que llegaría la samaritana. Y fue a la hora en que él sabía que iba la samaritana a recoger agua del pozo. Era a mediodía, cuando hace más calor por aquellas tierras. Todas las mujeres normalmente iban temprano por el agua con sus cántaros, porque temprano no hace tanto calor. Pero la samaritana iban a mediodía para que no hablaran mal de ella las demás mujeres, porque sabían que como ya había vivido con tantos hombres, hablaban mal de ella. Entonces, para no cruzarse con las mujeres, iba a mediodía. A esa hora llegó Jesús ahí. ¿Por qué? Porque quería salvarla. Dios nos anda buscando y sabe a dónde llegamos, sabe dónde encontrarnos. Dios encontró a Agar, Dios encontró a la samaritana. Aquella samaritana, ¿qué posibilidades tenía de ser salva? Vivía en un país pagano, ahí no era conocida la verdad. Pues Cristo fue a buscarla para predicarle el Evangelio. Sarai corre a Agar de su casa y se va por el desierto caminando esta mujer. Lejos de Abraham, Agar hubiera podido ser salvada. Imposible. ¿Cómo podía ser así? ¿Saben qué hubiera sucedido si Dios no la hubiera encontrado en el desierto? Que se hubiera vuelto loca, se hubiera suicidado, hubiera regresado a su tierra, lo hubieran matado, no sabemos. Hubiera terminado, si no lo hubieran matado, hubiera terminado amargada y odiando a los cristianos entre comillas, ¿no? Porque Abraham no era cristiano en el sentido que nosotros conocemos la palabra, ¿no? Hubiera terminado odiando a todos los creyentes. Cuando Dios quiere salvar a una persona, Dios hará algo. Por ejemplo, una cosa que suele hacer Dios para salvar a una persona es conectarla con un creyente. Si tú tienes un conocido y le hablas del Evangelio, ese conocido puede terminar llegando a ser salvo gracias a que tú le hablaste del Evangelio. No se les olvide esto. La mayoría de personas que nosotros hemos visto que han terminado siendo salvos
son conocidos nuestros. Hemos repartido folletos por toda Ciudad Neza. Hemos repartido miles de folletos. Pero ninguna persona ha venido influenciada por un folleto. Las personas que han sido salvas han sido influenciadas por uno de nosotros. Entonces, Dios quería salvar a Agar desde la eternidad y lo conectó con Abraham y con Sara. Cuando Sarai o Sara corrió a Agar, lo más probable, lo más seguro es que Abraham estaba orando por ella, por Agar. Pobrecilla, ¿no? Es la madre de mi hijo. Y después Dios mismo la encuentra en el desierto. ¿Qué significa esto? Que Dios escuchó la oración de Abraham. Dios no está sordo. ¿Se acuerdan ustedes del ciego de nacimiento, del que pueden ustedes leer en el capítulo 9 de Juan? Ese hombre, el ciego de nacimiento, recibió la salud por Cristo. Fue al estanque de Siloé, ¿se acuerdan? Se lavó y regresó ya viendo. Pero obviamente pues él nunca había visto a Jesús. Había escuchado su voz porque se le paró enfrente, pero nunca lo había visto. Entonces no lo conocía. Ya estaba sano, ya podía ver, pero no veía nada, no veía a Jesús, nunca lo había visto. Entonces, ¿qué pasó después? Que cuando regresó viendo, Cristo se le acercó. ¿Se acuerdan? Cristo se reveló al ciego de nacimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente lo sanó, sino que lo salvó. Si Cristo no se hubiera revelado a aquel ciego, ese ciego nunca hubiera sido salvo. O sea, hubiera quedado sano de su enfermedad, pero no hubiera sido salvo. Pero Cristo se le reveló al ciego de nacimiento. Pero qué tremenda cosa. ¿Se acuerdan ustedes que después los fariseos empiezan a interrogar al ciego y le dicen, ¿quién te sanó? Dice, no, pues un hombre me dijo así, que me echara agua en los ojos y que me fuera a lavar al estanque de Siloé. Y fui y regresó viendo. Dice, ¿pero de veras estabas tú ciego? ¿No nos estás mintiendo? No, sí, yo estaba ciego. Dice, no, si no creemos lo que nos estás diciendo, bueno, pues vayan a hablar con él. ¿Cómo es posible que Cristo se reveló mejor a un pobre ciego que a los fariseos que eran cultos y estudiosos? Ahí pueden ustedes ver la elección. Cuando Dios escoge a una persona, esa persona será salva. Y pueden ver también la reprobación, que es la otra parte, la contraparte. Dios escogió a aquel ciego de nacimiento y no escogió a los fariseos. Vean ustedes el Salmo 107. Este salmo es un salmo precioso. En este salmo pueden ustedes ver cómo Dios llega a la vida de algunas personas que están viviendo en circunstancias difíciles. Esto es algo que suele suceder. Dios llega a personas que están sufriendo, a personas que están en situación muy difícil. ¿Tienen el Salmo 107? Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Ven, esto es lo que le pasó a Agar. Anduvo perdida por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Ven, aquí está hablando de los perdidos en el desierto. Dice el 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ven, aquí no leemos que Agar haya clamado a Jehová en su angustia. Simplemente Dios se le apareció no porque ella haya clamado, sino porque Abraham clamó. Y dice el 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Esto lo hizo Dios con Agar. Alaben la misericordia de Jehová
y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahora pasen al 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en la aflicción y en hierros. Bien, habla de personas que estaban prisioneras en una cárcel. ¿Saben ustedes que muchas personas han llegado a ser salvas en una cárcel? Personas que meditan, que reflexionan acerca de su conducta y que entienden que están sufriendo lo que merecen, lo que pasó con el buen ladrón. Y dice el 11: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Hombres que conocieron la palabra de Dios en su infancia, en su juventud, y que terminaron volviéndose delincuentes y que luego terminaron en la cárcel. Y allí en la cárcel se acuerdan de lo que aprendieron cuando eran niños o jóvenes y terminan siendo salvos. Por eso quebrantó, dice el 12, con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Obviamente esto se refiere en el aspecto espiritual, porque si un inconverso llega a ser convertido en la cárcel, que conoce el Evangelio en la cárcel o cree en el Evangelio en la cárcel, pues Dios perdona sus pecados, pero no por eso va a salir de la cárcel. ¿Sí me explico? Entonces aquí donde dice rompió sus prisiones, no quiere decir que salieron de la cárcel, sino que rompió sus prisiones, las prisiones de su pecado, eran prisioneros de su pecado. Dice el 15: alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahora vean el versículo 23: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Vean, muchas personas llegan a ser creyentes en alta mar, cuando se desata una tempestad. Dicen que se siente horrible, que tú estás así encima en el mar y de repente sientes cómo se hunde el barco y como si todas las olas fueran a cubrir el barco, y luego de repente salen y vuelven a hundirse. Ha de ser algo terrible estar en una situación así. Dice el 27: tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces, cuando están afligidos con el peligro de la muerte, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Aquí ya no está hablando del mar, aquí está hablando de la tempestad que sobreviene a los hijos de los hombres. Muchas personas llegan a ser salvas porque Dios lleva una tempestad a sus vidas. En medio del sufrimiento, los hombres empiezan a buscar a Dios. Dice: cambia la tempestad en sosiego. Tal vez hoy, en esta tarde, habrá alguna persona así, que está siendo afligida por Dios, que está en medio de una tormenta, pero ve lo que dice el 30. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el rey David? Está hablando de los perdidos en el desierto, está hablando de los prisioneros y está hablando de enfermos graves. Hay muchas personas que en medio de una gran enfermedad espiritual, ¿sí?, o en una enfermedad física, como sea, hay personas que en medio del sufrimiento empiezan a buscar a Dios y Dios los sana. No estoy diciendo que los sane de su físico, estoy diciendo que lo más importante es que los sane del alma. Pero no cabe duda que hay muchas personas que han llegado a ser salvas en medio de una enfermedad muy grave, en medio de una enfermedad incurable. Mencioné a los marineros, mencioné a los que andan en un barco. Eso es lo que pasó con John Newton. ¿Se acuerdan del que escribió, cómo se llama el libro ese? Sublime Gracia. Ese hombre, John Newton, conoció el Evangelio cuando
cuando él era niño, y su madre oraba por él. Pero llegó a la juventud, le gustó la baraja, le gustaron los dados, y le gustó el vicio. Y se hizo de un dinerito, y compró un barco. Pues ese barco se lo llevaba hasta África, lo cargaban esclavos, y regresaba a Inglaterra a vender los esclavos. Y se hizo de mucho dinero así. Pero un día le sobrevino una tempestad en alta mar, y le dio tanto miedo de que fuera a morir, que le prometió a Dios que si lo libraba de la muerte, regresando a Inglaterra, iba a dejar ese malvado negocio y le iba a dedicar su vida a Dios, a servirle. Y dice que después de un rato que hizo esa oración, se calmó la tempestad. Después de algunas horas regresó a Inglaterra y dejó el barco ahí en la bahía y entregó su vida a Dios. Jamás volvió a su vida de antes. Esas son las maravillas que Dios hace con los hijos de los hombres. Hay muchas personas que en medio de un grande conflicto empiezan a tener temor de la muerte, y entonces empiezan a pensar si realmente existirá Dios. Yo creo que eso le pasó en un sentido al hermano Oscar Ramírez. A él lo llegaron a mandar llamar al norte del país, a esos operativos donde tú oyes las balas silbando sobre tu cabeza, y no vayas a pensar que son balas de una calibre 22 o de una calibre 25, no, de un cuerno de chivas, no, son cosas terribles. Yo creo que ese miedo a la muerte es que ese trabajo es un trabajo muy, muy pesado. Yo creo que el peligro de la muerte le hizo reflexionar acerca de si Dios realmente existiría. Vuelvan a su texto primero en Génesis 16. Ya después, cuando Dios se le aparece a Agar y le dice lo que tiene que hacer con el hijo que va a tener, vean a qué conclusión llega ella en el versículo 13, Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Vean, este versículo dice claramente que aquel ángel era Jehová. Aquí ya no habla de un ángel, aquí habla de Jehová. Dice, llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, dice, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por eso yo decía hace un rato que entonces ella entendió algo acerca de Dios que nunca antes había entendido. Que Él me ve, Él es omnisciente. Y cómo no, si yo lo acabo de ver a Él. Ella entendió que a quien la había visto era Dios mismo. En otras palabras, Agar tuvo una visión de Dios que muy pocos hombres a través de la historia llegaron a tener. Ven, la misericordia de Dios para con Abraham, la misericordia de Dios para con Agar. Agar estaba en problemas. Cuando Sara la echó de la casa, Dios la estaba viendo. Cuando llegó al desierto, vio que estaba allí en el desierto. Él la estaba viendo a ella, pero ella no veía a Dios. Pero noten ustedes que estos problemas en los que estaba metido Agar no eran por culpa de ella. Ella no era la culpable de estar ahí en esa situación tan difícil. La culpa fue de Sara y también de Abraham. ¿Recuerdan ustedes cómo Jacob se metió en un montón de problemas como consecuencia de sus errores? Este es un lenguaje que casi todos nosotros entendemos. Casi todos nosotros hemos tomado decisiones equivocadas de las cuales después sufrimos las consecuencias. Y es posible que una persona sufra las consecuencias de un error toda su vida. Dios hizo que Jacob sufriera las consecuencias de sus errores, pero él no lo veía. Pero Dios estaba viendo a Jacob. Los ojos de Dios estaban sobre Abraham, y después sobre Isaac, y después sobre Jacob.
Dios ve las aflicciones de todos los afligidos. Pero déjenme decirles esto. Dios tuvo misericordia de Agar, pero Dios no tiene misericordia de todos los afligidos. En otras palabras, hay muchas personas que sufren en este mundo que su sufrimiento no les sirve para nada. Hay personas que sufren mucho y su sufrimiento, en lugar de ablandarlos, los endurece. Obviamente Dios ablandó el corazón de Agar. Dios intervino en su vida, pero no solamente eso, sino que ablandó su corazón. La misericordia no es para todos. Acuérdense ustedes que la misericordia es esa tierna compasión que Dios tiene hacia los afligidos, ¿sí? Pero no la tiene de todos los afligidos. Repito, en otras palabras, como dice Pablo en Romanos 9, tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. En otras palabras, dice Dios, yo no estoy obligado a tener misericordia de nadie. Entonces, si Dios tiene misericordia de algunos, bendito sea su nombre. Ese día, Agar entendió que Dios había tenido misericordia de ella. Para los creyentes, el hecho de saber que Dios todo lo ve es un consuelo tremendo. Hermanos, si uno de ustedes está sufriendo en estos días, en estos momentos, sírvales de consuelo saber que Dios los está viendo y que Dios no es insensible al sufrimiento de los suyos. Leíamos el texto del otro día de que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, a Dios no le gusta hacer sufrir a la gente. ¿Qué clase de Dios sería que dice, qué bueno que ya está sufriendo, me da gusto que esté sufriendo? Dios no es así. Para nosotros es un consuelo saber que Dios nos ve cuando estamos sufriendo. Pero el hecho de saber que Dios todo lo ve, para los inconversos eso no es agradable. Eso les da miedo. Los inconversos pecan y se esconden para pecar. Ellos piensan que Dios no los ve, no creen que Dios todo lo vea. Y si les hablamos y les decimos que Dios todo lo ve y que no pueden esconderse para sus pecados, eso no les gusta. Vuelvan al Salmo 107 que vimos hace un rato. El versículo 8 habla de la misericordia de Jehová. El versículo 15 otra vez habla de la misericordia de Jehová. El versículo 21 otra vez habla de esa misericordia. Y el versículo 31 otra vez. Y por último, el último versículo 43, al final, otra vez habla de la misericordia de Jehová. Yo les decía hace un rato que fuera de la casa de Abraham no había ninguna esperanza para Agar. Pero ven, Dios la encontró en una casa de Abraham, la encontró en el desierto. Fue la misericordia de Jehová la que la siguió hasta el desierto. Ven, y es lo que podemos decir de estos prisioneros, de estos perdidos en el desierto y de estos marineros que andan en alta mar, es la misericordia de Jehová. La mamá de John Newton estaba orando por él desde que él era niño. Pues llegó a joven y llegó a adulto y Dios escuchó la misericordia de su mamá hasta que él ya era adulto. Esto debe de motivarnos a no desanimarnos de seguir orando por nuestros seres queridos. Porque si hasta hoy Dios no ha escuchado nuestra oración o no la ha contestado positivamente, espérense, mañana, pasado mañana Dios puede escucharnos. Fue la misericordia de Jehová para con Agar la que hizo que esta mujer fuera salva. Y eso se aplica a todo creyente sin excepción. Hay personas que son afligidas, yo hablaba de los que sufren, que están encerrados o que están siendo afligidos, pero que no ven la mano de Dios en lo que les está ocurriendo. Solamente un creyente verdadero puede ver eso. Y no todos, algunos. O sea, un creyente puede llegar a dudar en algún momento que Dios esté metido detrás de su aflicción. Hay algunos que pueden llegar a pensar, no, como Job. Job no entendía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. No veía la mano de Dios en ello.
Un creyente puede caer en el punto de la depresión más fuerte, llegar a dudar de la bondad de Dios, aunque sea por un momento. Hay personas que sufren y que sufren mucho, y que Dios les está hablando claramente, que les está hablando fuertemente, pero no pueden entender. Bien, Dios nunca nos aflige de balde. Dios nunca nos aflige, como se dice vulgarmente, de borra. Si estamos afligidos es porque Dios quiere algo para nosotros. Dice aquí David en el Salmo 107, dice: alaben a Jehová por sus misericordias, alaben las misericordias de Jehová. Pero eso de alabar las misericordias de Jehová es algo que tenemos que hacer continuamente. ¿Acaso no estábamos perdidos? No se les olvide de dónde fuimos sacados. Si siempre tenemos en mente de dónde nos sacó Dios, dónde nos encontró, dónde nos alcanzó, dónde estaríamos si no nos hubiera alcanzado, ¿en dónde estaríamos? No estaríamos en el desierto, no estaríamos en un barco en alta mar, estaríamos en el manicomio, estaríamos en la cárcel, estaríamos en la tumba, estaríamos en el infierno. Hay personas que sufren tanto que la vida se convierte en un desierto. Hay personas que no son felices en ninguna parte. No se llevan bien con su marido. Maridos que no se llevan bien con su esposa, que tienen problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de salud. Hay gente que sufre mucho. Hay personas que si las invitan a una fiesta no quieren ir, porque saben que no van a poder disfrutar de esa fiesta. Hay personas para quienes la vida se convierte en una cárcel, se sienten como prisioneros, se sienten atados. Hay personas que constantemente piensan en el suicidio. Hay personas que están llenas de achaques, que les duele todo. Personas que tienen una vida que es todo un drama, que son infelices. Personas que son incomprendidas, que no tienen el amor de nadie. Hay personas para quienes la vida es una carga muy pesada. Personas que preferirían morir. Pero son personas que si sus ojos fueran abiertos, verían la mano de Dios en lo que les acontece. Los que llegan a ser salvos, Dios les muestra cuál es su verdadera condición. Tu verdadero problema no es ese que tú piensas. Tu verdadero problema no es económico, ni de salud, ni con tu pareja, ni con tus hijos. Tu verdadero problema es tu pecado. Y Dios quiere que lo veas así. Y es en esos momentos cuando Dios convence a esas personas de que son pecadoras, lo que se niegan a aceptar. Hay personas que Dios las persigue por todas partes, las acorrala para que vean su pecado, pero no quieren dar su brazo a torcer. Piensan que el pecado es de otros, que los culpables son otros. Hay personas a quienes Dios las sacude de los pies a la cabeza y que empiezan a buscar a Dios. ¿Pero qué creen? Empiezan a buscar a Dios pero en el lugar equivocado. Empiezan a buscar a Dios donde no está. Hay personas católicas que sufren mucho y van con un sacerdote católico buscando un consejo. Pero pues el pobre sacerdote está más confundido que ellas. No pueden orientarla, no pueden ayudarle. Los que llegan con par de sufrir piensan que realmente van a parar a sufrir, pobres. No saben que con sus ofrendas están atesorando ira para el día de la ira. Ellos creen que se van a ir al cielo por sus diezmos. Imagínense el día del juicio. Pensarán que Dios los va a felicitar por el mucho diezmo que daban. Y son personas, vean, las que no dejan de sufrir, que no paran de sufrir, que sienten que Dios no los escucha y no llegan a experimentar lo que experimentaron. Piensan que Dios no oye, piensan que Dios no las ve. Nosotros hemos oído hablar de la crisis de los 40. ¿Han oído hablar ustedes de esa famosa crisis? Es una crisis que experimentan muchas personas cuando llegan a los 40 años. 41, 42, 43. Son personas que tuvieron 2 hijos, que tuvieron tal vez 3 y que se les casaron. Y antes de que se casaran sus hijos, pues
tenían problemas el esposo y la esposa con los hijos, se peleaban con los hijos, pero cuando los hijos se casan, se empiezan a pelear entre ellos. ¿Sí? Y es entonces cuando dicen, ¿de qué sirvió todo? Pues sí, les di una carrera a mis hijos, ya se casaron, y ahora ¿de qué sirve? Tengo que estar peleando todo el tiempo con la pareja. Esa crisis de los 40 ocurre cuando los hijos se casan. Es cuando sale a relucir lo que hay verdaderamente en ellos. Entonces se dan cuenta que están durmiendo con el enemigo. ¿Sí? En la casa tienen al enemigo. Y es cuando la gente se pregunta, bueno, ¿quién soy yo realmente? En realidad, ¿vale la pena vivir? Muchos se divorcian después de los 40. Muchos se suicidan después de los 40. Gente confundida, dicen, ¿para qué vivir? Tanto trabajar para nada. Mis problemas, en lugar de solucionarse, se van empeorando. He tratado de ser un buen padre, he tratado de sacar adelante a mis hijos, todo inútilmente. He tratado de ser una madre, una buena madre, y de nada me ha servido. Personas que caen en crisis y que duran mucho tiempo metidas en su crisis. Y hay personas que fueron tranquilas y que después de esa edad se vuelven violentas, se vuelven agresivas, por lo mismo. Y esas personas, si siendo tranquilas, no salían de sus problemas, pues mucho menos siendo agresivas. Pero vean lo que dice David. Pero claman a Jehová en su angustia y Dios las libra de sus aflicciones. ¿No hemos visto en el pasado que muchas personas lleguen a ser salvas después de divorciarse? ¿A quién le gusta un divorcio? A nadie. Pero después del divorcio se dan cuenta de que posiblemente hay un Dios. Empiezan a buscarlo y lo encuentran. Empiezan a buscarlo porque Dios los busca a ellos. Entonces entienden que Dios oye. Entonces entienden que Dios ve exactamente la conclusión que llegó a dar. Si yo les preguntara a ustedes, que son creyentes, ¿cómo llegaron a hacerlo? ¿Cómo fue que Dios los acorraló? Yo empecé a leer la Biblia cuando tenía 27 años. Antes de esa edad jamás había leído la Biblia. Había leído un montón de libros, pero la Biblia jamás. Desde los 15 hasta los 27 años, lo que yo buscaba, ustedes ya saben qué es, pero Dios me andaba buscando a mí, pero yo no lo entendía, hasta que me alcanzó. Dios me acorraló, y yo creo que cada quien tiene su propia historia. Hay personas que pierden una familia, que tienen hijos drogadictos, que llegan a estar en la cárcel, y después de eso llegan a ser salvas. Es increíble. Gente que cosecha lo que siembra. Porque como dice el salmista, dice, fue porque fueron rebeldes, fueron necios, no escuchaban los consejos de nadie, pues sufrieron las consecuencias. Pues aún así, a personas de ese tipo, Dios suele salvar. ¿Saben ustedes cómo juzga muchas veces el pecado de los hombres? Con las consecuencias del pecado de los hombres. O sea, como yo decía hace un rato, Dios nos acude de los pies a la cabeza y decimos, cuánta razón tenía mi papá. Mi papá me decía que yo era un necio, tenía razón. Dios salva a algunos presos y rompe sus prisiones. En realidad, la prisión verdadera no es la de los barrotes, la prisión verdadera es la del pecado. Dios rompe los barrotes espirituales de esas personas. Dios aflige a muchos que están en la cárcel para que vean su pecado y busquen la verdadera liberación. Esos son los cojos, esos son los mancos de los que Dios dice que debemos forzar a entrar. Gente, la menos indicada para ser salva. Si tú crees que eres el menos indicado para ser salvo, para ti es la salvación. La salvación no es para los más indicados, es para los menos indicados. Son personas que van derechito al infierno, pero Dios envía su palabra y los sana. Vean el versículo 20, Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó.
y los libró de su ruina. Aquí cabe la doctrina del llamamiento eficaz. Dios, a través de su palabra, te muestra tu pecado y te llama y te sana de la terrible enfermedad del pecado. Hay personas que están gravemente enfermas. Aquí ya no hablo de enfermedades espirituales sino físicas, y que Dios las sana milagrosamente. ¿Y saben qué? No ven la mano de Dios en ella. Si Dios te ha sanado de una enfermedad incurable, si no es la mano de Dios, entonces ¿quién es? ¿Es la mano del medicamento? ¿La mano del médico? Olvídate. Y hay personas que son libradas de una gran tormenta, de una tormenta espiritual, y tampoco ven la mano de Dios en ello. Si Dios te ha metido en una grande tormenta, si estás cosechando lo que sembraste, es la mano de Dios la que está detrás del asunto. Esas tormentas que Dios manda, esas tormentas del alma, solamente Dios puede calmarlas. Sara echó fuera a Agar y se fue por el desierto. Pero vean, ¿quién sacó realmente de la casa de Sara a Agar? ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Sí? Dios estaba detrás del asunto. Pero vean, Dios sacó a Agar de la casa de Sara y luego fue a encontrar en el desierto. El mismo que la sacó, él mismo la fue a buscar al desierto. Es increíble esto. Todos nosotros estamos en el mar de este mundo. El mar en la Biblia es simbolizado como lo que es el mundo. Estamos en el mar de este mundo. Y en cualquier momento se nos desata una tormenta. Si no se nos ha desatado, eso no garantiza que no se vaya a desatar mañana. Hay personas que durante muchos años son felices y de repente todas las cosas cambian. No te sorprendas si te sobreviene una tormenta el día de mañana. ¿Saben qué? Que si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, hubiéramos terminado naufragando, hubiéramos terminado en la cadena perpetua, en la silla eléctrica hubiéramos terminado. Pero Dios hace que los desiertos florezcan como manantiales de aguas. Vean lo que dice el Salmo 68. Salmo 68, vean el versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Pero vean lo que dice ahora: mas los rebeldes habitan en tierra seca. Los rebeldes, los desobedientes, no tienen paz en ninguna parte, no son felices. Comparen esto con lo que dice el Salmo 107. Salmo 107, 33. Vean lo que dice: Él convierte los ríos en desierto. Vean, esto sucede en un rato así. Una persona que todo le sale bien, ¿sí? De repente todo le sale mal, dice: Él convierte los ríos en desierto. Y vean lo que dice después: y los manantiales de las aguas en sequedades. Es lo mismo que está diciendo después al principio del versículo 33. Ahora ven al 34. La tierra fructífera en estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Pero vean el contraste en el 35. Vuelve el desierto en estanques de aguas. O sea, ahí donde no había ningún fruto, donde había solo tristeza, donde todo era sombrío, dice: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Una vida improductiva, una vida estéril, una vida infeliz, Dios la hace producir. Y vean, los que nunca fueron felices en su juventud llegan a creer en Cristo, se arrepienten de sus pecados, son perdonados y empiezan a experimentar esto. Dios hace que el desierto de los creyentes florezca como si fuéramos manantiales de aguas. Ahora vean Salmo 107, el versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas?
O sea, ¿quién las retendrá en su memoria y entenderá las misericordias de Jehová? Hermanos, ya va a terminar el año 2016. Hemos entendido nosotros las misericordias de Jehová. Si estamos aún aquí vivos, si estamos aún aquí sanos, si tenemos bendiciones, olvídense las bendiciones que no tienen. Piensen en las que tenemos. Y tenemos muchas. Tenemos más de lo que merecemos. Hemos entendido las misericordias de Jehová como les entendió Agar. Hay personas que lo tienen todo y que se quejan de lo que no tienen. Lo tienen todo y se quejan de lo que no tienen. No son felices con lo que tienen. Si no les ha llegado la tormenta, porque no son felices con lo que tienen, pero aún así quieren más, porque creen que Dios está cometiendo un error con ustedes, vean, una tormenta les puede sobrevenir. Porque eso que tienen, si no son agradecidos con ello, Dios se los puede quitar así. A todos nos llega a sobrevenir la tormenta en un momento dado. Si ustedes se sienten bien hoy, si tienen un dinerito guardado, no siempre va a ser así. ¿Quién sabe qué planes tiene Dios para nosotros el día de mañana? Si ustedes hoy se sienten libres, el día de mañana tal vez se sientan como prisioneros. Pero Dios quiera que si nos aflige el día de mañana, que sea para bien, que veamos la mano de Dios en ello. No sabemos cómo nos vaya a ir en el 2017, pero si Dios nos enseña a ver su mano en lo que nos acontezca, que sea para su gloria y que podamos alabar las misericordias de Jehová, como está recomendándonos el salmista. Hubo un escritor inglés que decía que el dolor es la bocina de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos habla a través del dolor. Dios nos grita. Una bocina es para hablar fuerte. O sea, si Dios te habla quedito y no oyes, pues te va a hablar fuerte para que oyes. Entonces te va a afligir, te va a hacer sufrir. El dolor es la bocina de Dios. Pero si un día Dios no lo quiera, lleguen ustedes a ser afligidos al punto del dolor, al punto de la aflicción más grande, al punto de querer pensar incluso en suicidarse, oraremos a Dios para que puedan ustedes ver la mano de Dios en eso. Hay sordos que no oyen aunque Dios les grite. El problema está en su corazón, el problema no está en el oído. Dios les grita, pero no oyen. Hay personas que necesitan la misericordia de Dios, pero no creen. Creen que están bien. Creen que la misericordia es para los miserables, pero ellos no pueden ver su propia miseria. Oyen el Evangelio y lo vuelven a oír y se endurecen poco a poco. Hay personas que creen, y me lo van ustedes a creer, que piensan que si hay un juicio, un día, el juicio final, Dios tendrá misericordia de ellos. Apelan a la misericordia de Jehová después de que mueran. Conocí yo un hombre hace muchos años que era muy borracho, y yo le hablé del Evangelio y nunca quiso hacer caso. Y yo le decía: don Toño, ¿no tiene miedo de que pueda usted morir en una de sus borracheras? Dice: miedo, ¿por qué? Dice: de algo tenemos que morirnos. Y me contó una historia que él había leído en un libro. Era borracho, pero le gustaba leer. Dice que un hombre que era muy católico, que se murió, llegó al cielo, tocó la puerta, salieron a abrirle y le dijeron: ¿qué quiere? Pues, ¿cómo que quiero? Pues quiero quedarme. Y entonces dice: no, dice, tú no puedes entrar aquí, tú fuiste un borracho toda tu vida, ¿quieres entrar al cielo? Entonces empezaron a discutir y salió Jesús. A ver qué relajo traen aquí ustedes. Mira, señor, este hombre dice que quiere entrar al cielo, pero pues toda su vida fue un borracho. No, dice, tú no puedes entrar aquí. Tienes que irte, tu camino está para allá, mira. Pero empezó a discutir el borracho y salió la Virgen María. ¿Qué relajo traen aquí ustedes? Mira, madre, este hombre fue un borracho toda su vida, pero pues dice que te rezaba a ti todos los días y que quiere entrar. Dice: tienes razón, hijo. ¿Me rezaba a mí todos los días?
Entonces yo quiero que entre aquí. Dice, bueno, pues ni modo, madre, pues que entre. Ese hombre que me contó esa historia seguía siendo borracho, confiando en lo que había leído. Confiaba él que como le rezaba la Virgen, un día Dios tendría misericordia de él. Y saben una cosa, yo me temo que muchos, sean católicos o no, sean borrachos o no, están confiando en lo mismo. Dios es misericordioso. El día que yo me muera, dado caso que Dios exista, que exista un juicio, que exista el infierno, Dios tendrá misericordia de mí. Pues Él es misericordioso, sí. Dios es misericordioso, pero escuchen, el Papa Francisco dijo que 2016 era el año de la misericordia. Pero ¿en qué se basa la misericordia de Jehová? ¿En qué está basada? El Papa Francisco dice que la muerte de Cristo fue un fracaso. Entonces, ¿en qué está confiando a él para que él alcance misericordia? Si está diciendo que la muerte de Cristo fue un fracaso. Dicen algunos que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy duro, muy estricto. Dios les dijo a los israelitas que construyeran una arca de madera. Tenía unos anillos aquí, por ahí metían unas varas, y la tapadera se llamaba propiciatorio. El sacerdote agarraba el cordero, lo degollaba y la sangre la derramaba sobre todos y sobre el propiciatorio. ¿Qué simbolizaba eso? Que la muerte de aquel cordero hacía propiciación por todos los que habían presentado el cordero. Entonces, el propiciatorio cubría la ira de Dios, propiciaba a Dios, aplacaba la ira de Dios. Entonces, Dios es santo, Dios oye el pecado, pero el propiciatorio era cubierto con la sangre, de manera que Dios tenía misericordia para los judíos, para los israelitas, que presentaban el sacrificio requerido por la ley. Entonces, para los israelitas, el propiciatorio era equivalente a la misericordia, simbolizaba la misericordia. Propiciatorio y misericordia venía siendo lo mismo. Entonces, si alguno de ellos había cometido algún delito o algún pecado, pues llevaba su cordero, su sangre derramada sobre el propiciatorio y la ira de Dios se apaciguaba. Entonces, para los israelitas, la misericordia estaba en el propiciatorio. Y ahora, ¿dónde está la misericordia? La misericordia ahora no está en un lugar, no está en la iglesia bautista. La misericordia de Jehová no está en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. La misericordia de Dios, supongamos que ustedes pudieran encontrar la tumba donde Jesús murió y que pudieran encontrar la misma piedra donde los acostaron y la misma piedra que tapó la entrada. Si ustedes se refugiaran allí en esa tumba buscando la misericordia de Dios, no la encontrarían. Acuérdense de Joab, el hijo de Sarvia. Sabía que había hecho mucho mal y Salomón quiso hacer justicia y le ordenó a su general que fuera y matara a Joab, hijo de Sarvia. ¿Y qué hizo Joab para refugiarse y evitar su muerte? Que se metió en el altar, se metió en el templo y se agarró de los cuernos del altar, como diciendo, aquí voy a alcanzar misericordia. Ahí llegó el general y lo mató. Dice, mátelo él. En el mismo altar de Dios lo mataron. Si un católico quiere encontrar misericordia y se agarra del altar de la iglesia católica, ¿de qué le sirve? La misericordia no está en un lugar específico, la misericordia está en Cristo. Cristo es el Cordero sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra propiciación. Cristo es el que aplaca la ira de Dios en contra nuestra. Entonces, misericordia sin sacrificio no existe.
La misericordia de Dios se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú acudes a Cristo y Él tiene misericordia de ti. Pero todos aquellos que pasan por alto a Cristo no pueden tener misericordia, no pueden alcanzarla. Hay algunos que dicen que es posible que todavía exista por ahí la cruz donde Cristo fue crucificado, el palo donde Cristo fue crucificado. Si tú tuvieras en tu casa ese palo, esa cruz donde crucificaron a Cristo, y te agarraran de la cruz ahí y la abrazaras pidiendo misericordia, ni ahí la encuentras. La misericordia está en Cristo. Vean Romanos 3. Romanos 3:24, 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ven, gratuitamente y por su gracia es lo mismo, simplemente lo dice para enfatizarlo, no para recalcarlo. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acuérdense que la palabra redención quiere decir rescate. Cristo pagó el rescate. Estábamos prisioneros, ¿sí?, de la cárcel del pecado. Cristo pagó nuestro rescate, dice que es en Cristo Jesús. Y va en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Cristo es puesto como propiciación. Entonces, Cristo es nuestro propiciatorio. Entonces, su sangre es derramada y es que nosotros alcanzamos misericordia. Entonces, si tú no confías en la sangre derramada por Cristo, tú no puedes tener misericordia. No puedes alcanzar misericordia. Cristo apaciguó la ira de Dios. Cristo soportó la ira que nosotros merecíamos. Cristo sufrió los dolores que nosotros merecíamos. Cristo satisfizo la justicia de Dios al sufrir la ira de Dios en la cruz. La ira que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie hubiera podido ser salvo. Si Cristo no hubiera venido al mundo, no hubiera habido esperanza para nadie, ni misericordia tampoco. Pero bien, si Cristo hubiera venido al mundo y hubiera vivido una vida perfecta y santa, y hubiera hecho muchos milagros como hizo, pero no hubiera muerto en la cruz, de nada hubiera servido todo. De nada hubiera servido su venida al mundo, su vida perfecta y sus milagros. De nada. Era necesario, indispensable, que Cristo muriera en la cruz. Su muerte tenía que ser vicaria para que hubiera habido salvación. ¿Entiende usted qué quiere decir la palabra vicaria? La muerte de Cristo fue vicaria o sustitutoria. Él fue nuestro sustituto. Su muerte fue por nosotros. Entonces, su muerte era una necesidad absoluta. Vean Juan 12. Juan 12:24. De cierto os digo, aquí habla Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando? Está hablando de su muerte. ¿Sí? Un grano de trigo es solamente un granito, lo meten en la tierra, pero ¿qué pasa con ese granito? Que se multiplica. Y eso es lo que pasó con Cristo. Cristo murió, fue sepultado, pero ahora vean, todos los que hemos llegado a ser salvos a través de la historia, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ustedes tienen un grano ahí en la casa de trigo, solo, no produce fruto, pero lo entierran y ya lleva mucho fruto. Era necesario que Cristo muriera para que llevara fruto. Entonces, si ustedes están confiando en que Dios tenga misericordia de ustedes cuando mueran, olvídense, cerciórense de que han alcanzado misericordia aquí y ahora, porque si ustedes no son salvos aquí, si no se arrepienten de sus pecados aquí, ya no habrá otra oportunidad después de muertos. Muchos piensan que un Dios de misericordia no puede enviar a nadie al infierno.
No entienden que si hay un infierno también es por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no para los que van al infierno, para los que van al cielo. Asegúrense, ustedes que me están escuchando, de que Dios haya tenido misericordia de ustedes. Dios vio la aflicción de Agar y tuvo misericordia de ella. Y tuvo una visión que nunca antes tuvo. Bueno, en su texto, en Génesis 16. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. O sea, estaba ella tan segura de que Dios la veía a ella como de que ella estaba viendo a Dios. Bien, a este punto llegan todos los creyentes. Todos llegamos a una seguridad tal de que Dios vive, de que Dios nos escucha, de que Dios nos observa. O sea, para los creyentes ya Dios no es un mito, no es una idea, no es una teoría. Estamos bien seguros que Dios nos escucha. ¿Están seguros ustedes? ¿Han sido escuchados? ¿Ha contestado tu oración? ¿Te has arrepentido de tu pecado? Cuando tú lo hagas verdaderamente, entenderás que Él te perdona. Pero no lo vas a entender hasta que lo hagas. Porque si no, Dios para ti es una pura teoría. Pero tú no puedes estar bien seguro ni de que Él existe, ni de que Él te ve, ni de que Él te escucha. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado a través de ella, que no vuelva vacía conforme a tus promesas, porque tú eres Dios, porque Cristo lo merece. Oh Dios, bendice a tu pueblo. Aumenta nuestra fe, Padre, nuestra gratitud por tus misericordias. Que nunca se nos olvide, oh Dios, de dónde nos has sacado. Que no se nos olvide nunca el gran sacrificio que costó nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén.